Buenos días, hermanos. La palabra del Señor para hoy dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Buenos días, hermanos. Siempre me dejan poquito tiempo, pero bueno. Bueno, la lectura nos sitúa en un lugar muy especial. Nos sitúa en la región de Galilea, que está en la parte norte del país, donde se crió el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero una región no tenía muy en cuenta por los judíos, porque decían que nada bueno podía salir de él. Y era curioso, ningún profeta incluso había nacido ahí, pero hay algunas cosas que no eran ciertas. Pero curiosamente casi todos sus apóstoles son galileos, salvo uno. Y aunque no podemos ordenar cronológicamente el Evangelio en su totalidad, porque hay cosas que vienen antes, cosas que vienen, no están ordenados cronológicamente por fecha. Todos los Evangelios narran algunas cosas primero, otras después. Pero podemos decir claramente que este acontecimiento lo podemos situar casi al principio del ministerio público del Señor, que duró aproximadamente 3 años. El evangelista Lucas, nuestra lectura, nos narra primero su bautismo y después la tentación en el desierto, y luego nos narra el episodio de hoy. Aunque Mateo y Marcos también narran algunas cosas, narran el rechazo que sufrió el Señor, pero no nos cuenta realmente lo que el Señor leyó. Así que tenemos solamente el testimonio de Lucas. Y vemos en el relato que entró a la sinagoga, donde él residía. Estamos hablando de una sinagoga en Galilea. Y como nos dice el relato, era algo habitual para él. Por lo tanto, podemos decir que hay gente que lo conocía. Y él se había criado ahí, y Galilea no era tan grande, no era una región tan grande. Así que era habitual ir a la sinagoga. Y la lectura que él leyó hace referencia a una profecía del profeta Isaías, que nos habla de la persona del Mesías. Veamos qué explicación da el mismo Señor a su lectura, que procedió a leer. En el término de nuestra lectura, que leyó Juan, nuestro Señor hace una afirmación que a muchos de su época escandalizó y sigue escandalizando, ¿no? Y le significó en sus aproximadamente 3 años de ministerio la persecución. Siempre tratar de eliminarlo, siempre tratar de callarlo. Intento que terminó en la cruz. En el versículo 4:21 leído, en ese momento él afirma que se había cumplido la profecía que muchos años antes, casi 700 años, un poquito más, había anunciado el profeta Isaías con respecto al Mesías. El Señor aquí se está identificando como el Mesías,
o el Cristo delante de su pueblo. No olvidemos que Mesías y Cristo son sinónimos. Literalmente significa el ungido, pero son sinónimos. Uno en hebreo o en arameo y el otro en griego. Palabra que fue usada en el Antiguo Testamento para ungir a los reyes y para ungir a los profetas. Es una de las causas que por qué David nunca atentó contra la vida de Saúl, porque era el ungido del Señor. Pero este término, Mesías o Cristo, en el Nuevo Testamento solamente se restringe al Señor Jesús. Como aquel que fue ungido, no como aceite, no con aceite como los reyes, sino con el Espíritu Santo. Eso lo vemos en 1 Samuel 16:13. Y el Señor lee lo siguiente en 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y sigue relatando. Este ungimiento de parte del Espíritu Santo está relatado en otros pasajes del Antiguo Testamento. Lo encontramos en Salmos. Lo encontramos también en el bautismo de Cristo. Juan fue testigo de eso. Él apreció y se escuchó la voz. Eso lo vemos en Marcos, lo vemos en Juan. También lo declara el libro de los Hechos, en el gran discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Hechos 10:38. Argumentar que Cristo no dijo abiertamente quién era, sencillamente es una ceguera, ignorancia. No solo lo dijo abiertamente, sino que lo afirmó reiteradamente, una y otra vez. Y lo afirmó con sus señales, con sus milagros, con su palabra. Varias cosas que a veces no nos damos cuenta. Y sigue afirmando el Señor que Él es el Mesías, que Él es el Cristo esperado. Todo su ministerio apuntaba a revelar su persona. Cada uno de sus discursos, entrevistas personales, tuvo muchas entrevistas personales, sobre todo se ve en el libro de Juan, acciones, milagros, afirman que Jesús era el Mesías. Todo su discurso, vuelvo a repetir, el que vemos en nuestra lectura y las posteriores lecturas que se pueden hacer en el Evangelio, fue una aplicación detallada de sí mismo como Cristo el Mesías. Le está hablando, yo soy el Cristo. Si notamos en nuestra lectura, el Señor estaba en una sinagoga, ¿no es cierto? Que era un lugar donde se iba a aprender, era una asamblea. No es un lugar de culto como el templo de Jerusalén. Y ahí se aprendía, se leía y se oraba. Ese es el fin de las sinagogas. Y el cuidado de la sinagoga estaba bajo un principal, o varios principales. Y tenían un papel importante en eso. Leemos en Hechos 13 que los principales de la sinagoga de Antioquía, había ahí varios principales, y ellos invitaron a Pablo y a Bernabé a hablar de esto. El principal o principales de la sinagoga designaban a aquellos que debían leer, a aquellos que deberían enseñar y a aquellos que deberían orar. No había personas particulares que enseñaran, sino gente importante y calificada para enseñar lo hacían. O sea, está diciendo que Cristo era calificado. En Mateo 20:23 se nos dice que Cristo recorrió toda Galilea, enseñaba en la sinagoga. La lectura de hoy también nos dice, en el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Era algo habitual para el Señor. Era alguien que se conocía cómo hablaba, se conocía su conocimiento, sabían de su destreza y realmente el conocimiento de la Escritura como ninguno. El privilegio que tuvieron estos oyentes sencillamente es algo difícil de imaginar. Imagínense estar hablando Cristo y uno estar escuchándolo. Y lo expresan las mismas Escrituras. El más grande expositor de las Escrituras es Cristo. Lo dice Juan 1:18, lo dice Hebreos 1 del 1 al 3. Y el propio Señor lee y aplica esta profecía de Isaías a su persona. ¡Qué tremendo! Hizo una revelación completa de la profecía de Isaías 61, 1 al 2. Él dijo y dio testimonio que su explicación era verdad. Y era con respecto a él, no a otra persona. Él no está señalando a otra persona. Hoy se ha cumplido la profecía, dice.
Y es bien interesante la actitud de los oyentes, porque dice que sus ojos estaban atentos a él. Como ustedes están atentos a mí, yo lo veo bien atento. Algo que nos indica que estaban concentrados, interesados en las palabras del Señor. Sin duda, nadie ha igualado al Señor en la forma de hablar. Pero la mejor explicación, con el mejor orador, solo causó asombro, maravilla, buen testimonio de su persona, como dice la lectura. Solo pudieron reconocer a Cristo como un gran orador, un hombre sabio, un maestro, pero nunca fueron capaces de reconocer a Cristo como el Mesías o como el Cristo que salva. Es increíble delante de ellos. Para escuchar al Señor no solo se necesita intelecto o todos los sentidos, se necesita disposición de corazón. Eso es importante. Estamos solo a días del más grande acontecimiento, junto con Navidad, de la cristiandad, la Semana Santa. Han pasado casi 2000 años de la primera venida de Cristo y todavía algunos solo ven en Cristo a ese orador, a ese maestro, se admiran de sus palabras. Un sabio entre muchos, un gran maestro, vuelvo a decir, pero nada más. Aunque dio todo tipo de certezas de quién era, su forma de hablar y sus milagros lo acreditaban. Creo que creer en Cristo es mucho más fácil que entender la reacción de estos hombres. Es mucho más fácil. ¿Cómo no entendieron? ¿Cómo no supieron? Y para entender la reacción de estos hombres no solamente basta nuestra lectura. Si uno ve el relato completo y el desarrollo completo del discurso, se va a dar cuenta que no entendieron nada. Y eso nos señala ya el versículo 22, después de nuestra lectura. ¿No es este el hijo de José?, dijeron. Parece que la admiración solo fue superficial. La pregunta nos habla claramente de un rechazo, de una falta de fe, de reconocimiento. Y se confirma si uno sigue leyendo el relato más adelante. Lo querían despeñar. La admiración por Cristo no tiene ni un beneficio si no va acompañada del conocimiento de su persona como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador. No hay ningún beneficio en admirarse de Cristo, en quedar asombrado con sus palabras, en maravillarse, si no hay un reconocimiento como Señor y salvación y Salvador de nuestras vidas. Saben que las palabras del Señor, y me duele decirlo, las palabras de Cristo pasan a ser vacías para alguien que no cree en Él. Vacías. Para algunos no es más que un amuleto que cuelga a sus cuellos, una figura decorativa más dentro de sus casas y de sus corazones. Cristo está muy lejos de esa figura que el mundo nos ha impuesto, porque el mundo nos ha impuesto una figura de Cristo. Y las Escrituras hablan de otra figura. Hay un mar de distancia entre una y otra. Una salva y da vida eterna. La otra es sencillamente inservible, porque no es el verdadero Cristo. ¿Qué Cristo anda buscando? ¿El de las Escrituras o el que ha dibujado el mundo? El que nos dije el mundo como es. Ando buscando cuál Cristo yo. Para la gran mayoría de los hombres, y es lamentable, Cristo todavía está clavado a la cruz. Para los que creemos en Él y sus palabras, Cristo vive en nuestro corazón. Mi Cristo no está encerrado en la tumba, sino sentado a la diestra de Dios. Ahí está mi Cristo. Para Cristo solo, para algunos es objeto de admiración. Para el creyente es objeto de su salvación. Y prenda cierta de mi resurrección. Porque si Cristo no murió y no resucitó, como dice Pablo, comamos y bebamos, que al final moriremos. Si Cristo no es eso para nosotros, es cualquier otra cosa. Si no es el Cristo que relatan las Escrituras, sino lo que nos dice el mundo, es cualquier otra cosa, menos el Mesías, menos el Salvador. La pregunta es, ¿quién es Cristo para usted? Y más personal aún, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? Dijo Cristo claramente, yo soy el Mesías. Hoy se han cumplido las Escrituras delante de ustedes. Además, después lo ratificó con sus milagros, con sus señales, con sus discursos.
cada una de sus labores encomendadas. Fue obediente en todo, en todo. De repente hablamos de obediencia, no. Aquí soy obediente yo, le dicen los hijos. Mira a Cristo, realmente eso es obediente. Obediente hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el maravilloso libro de Filipenses en su capítulo 2. 4 capítulos tiene Filipenses, un libro maravilloso. El Señor dio pruebas suficientes de su persona. Incluso dio más pruebas de lo que se le exigió. Cumplió todo lo exigible en la ley. Cumplió con las leyes morales, las leyes civiles. Acudió a cada fiesta exigida por su pueblo. Todo. No dejó de hacer nada. Pagó sus impuestos. Aunque no lo crean. Nunca ofendió a nadie. Contestó a cada una de las interrogantes. Además, cumplió cada una de las profecías, más de 300. Y los matemáticos podrían hacer un cálculo. ¿Cuál es la probabilidad que un hombre cumpla 300 profecías? No existe el número. Pero además demostró su total autoridad. Yo muestro mi persona, pero ahora voy a mostrar mi autoridad. Avalada por cada uno de sus milagros. Veamos algunos aspectos de su autoridad. Y su autoridad está demostrada en cada milagro, vuelvo a decir. Porque su autoridad en cada milagro nos habla de su autoridad sobre la naturaleza, su autoridad para perdonar pecados, su autoridad sobre la muerte, autoridad sobre hombres, autoridad sobre demonios, su autoridad sobre la creación. Calmó en tempestad el Señor. Es su autoridad. Y su autoridad se ve en muchos pasajes del ministerio. Y el mismo Señor lo dice, que se le ha dado autoridad sobre todo. Mateo 28, 18. Sobre todo. Hasta los fariseos y saduceos reconocían que ¿quién es este que habla con esa autoridad? Más bien con ese derecho. Esa es la pregunta. Nunca habían visto a alguien así. Trataron de desafiarle, preguntar, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le dice. Eso sucedió cuando el Señor fue y limpió el templo. Y echó a la gente que estaba comprando y vendiendo. Está en Marcos, está en Mateo, está en Lucas. Después de la purificación del templo. Y el Señor condicionó esa respuesta. Ya, yo les voy a dar esa respuesta. Pero contéstenme primero, respóndanme ustedes. Y les dijo, ¿era del cielo o de los hombres el bautismo de Juan? Ese pasaje realmente es, uno queda así. Esa es una respuesta del Señor que dejó sin capacidad de respuesta a las personas que sabían, que tenían entendimiento intelectual, conocían las leyes, conocían todo. La autoridad del Señor viene del cielo, como también lo explica Romanos 13 también. Toda la autoridad le pertenece. A veces seguimos haciendo esta pregunta al Señor. ¿Con qué autoridad? Cuidado, puede pasar lo mismo que los fariseos. La misma respuesta te puede dar el Señor. Y ellos sabían. Y los fariseos, saduceos, escribas, sabían de las Escrituras, pero lamentablemente sabían intelectualmente de las Escrituras. Pero nada espiritual pudieron encontrar en ellas para entender bien lo del reino de Dios. Y eso se ve claramente en el diálogo del Señor con Nicodemo. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto?, le dice. Esa es la pregunta del Señor a Timoteo en Juan 3, Nicodemo, perdón, en Juan 3. Eso nos demuestra que el conocimiento, porque Nicodemo era un conocedor de las Escrituras. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? El conocimiento de Dios no tiene que ver con lo intelectual. Nicodemo sabía mucho, vuelvo a decir, pero nunca pudo comprender las Escrituras hasta que el Señor abrió su vista. Por las mismas Escrituras sabemos que Nicodemo entendió, porque quedó como testimonio en la Biblia. José de Arimatea y Nicodemo fueron los dos que fueron a pedir el cuerpo a Poncio Pilato para darle entierro al Señor. Su nombre quedó en lo más santo de los libros, como testimonio que había entendido, había comprendido a Jesús. Qué hermoso es cuando el Señor abre los ojos. Es algo que uno dice, ¿cómo fui tan ciego?
cómo el Señor me tenía aquí, cómo no pude comprender, cómo mi intelecto no fue capaz. Hay otros episodios notables donde el Señor muestra toda su autoridad. En lo personal siempre me ha llamado la atención los pasajes que el Señor se enfrenta a los demonios. Siempre me ha llamado la atención. Y ahí se ven esos pasajes que lo conocían bien. Sabían quién era. Conocían hasta su nombre y títulos. Lo reconocieron. Sabían qué les esperaba a él, a ellos. Y además le temieron. Y obedecieron. Como dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan. ¿Cierto? Me duele decirlo, pero los demonios de repente nos enseñan grandes lecciones a los humanos. Y ese pasaje está en Marcos 1, 26, 21 al 26 y Lucas 4, 31 al 37. Y vamos a leerlo algunos pasajes de ese para entender que ellos sabían todo del Señor. ¿Cómo no podemos distinguir nosotros? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y nuevamente, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, más bien con derecho. Estaba en la sinagoga, mira donde enseñaba, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sabían su nombre. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sabían que les esperaba. Yo te conozco, claro. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Increíble el demonio. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Qué obediente, ¿eh? Qué reconocimiento. ¿Alguien puede dudar de la autoridad de Cristo? ¿Alguien puede dudar de quién es Cristo? Es tremendo el pasaje. Hay otros pasajes también que son tremendos. ¿Quiénes eres? Somos legiones. Permítenos ir a los cerdos. Permítenos. Le pedían permiso. Yo creo que muchos de los mayores aquí, yo estoy hablando de los mayores, con una buena edad, nos criamos con padres o abuelos que su palabra era ley. Y no se podía discutir. Los más mayores me van a entender, los menores no me van a entender. Porque hoy día, no sé, pues, se les pide las opiniones. Ay, ¿qué opinas tú? No. Con Dios es algo parecido. No se pueden discutir sus órdenes o poner en duda su autoridad. Pero la diferencia de Dios con nosotros, el Señor es más amable incluso que nuestros padres y nuestros abuelos. Porque nos da todo tipo de razones para que podamos entender. Y no discutir su autoridad. No ponerla en duda. Que ignoremos esas razones es otra cosa. Y muchas veces el Señor lo hace para nuestro cuidado. No pongamos excusas que no sabemos. No pongamos excusas. Sabemos muy bien. Es bien interesante nuestra lectura porque a veces pasa desapercibida. Y uno ve algunas cosas, se no puede distinguir otras, pero es bien interesante la lectura. Lo dice el versículo 18 de nuestra lectura, lo importante que le quiero decir ahora. Pero lo voy a leer más bien de Isaías 61, porque nos queda incluso más claro. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y sigue relatando, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar, y sigue el relato. Pero escuchen bien, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. La Trinidad completa. La Trinidad completa. Muchas veces no nos damos cuenta. Ha enviado al Señor a proclamar buenas noticias. ¿Le quedan dudas todavía de la autoridad del Señor? Esta autoridad viene del cielo mismo. Nuestra mente limitada muchas veces no puede entender estas cosas, no puede entender las profundidades de Dios, la Trinidad. Qué difícil entenderla. Incluso no encuentro palabras de repente para explicarla, simplemente.
Qué difícil. Hay cosas, como dice la canción, que yo no comprendo. No voy a cantar para que no se vaya. La primera clase de música, cuando tomé una clase de música, me echaron al tiro para afuera. Así que al esto no. Pero hay cosas que yo no comprendo realmente del Señor. Realmente el Señor es muy alto. Y me quedo en palabra del libro de Job cuando describe las maravillas de la creación, pero más bien describe al Señor. Y dice Job 26:14, Job es maravilloso porque mucha pregunta y responde. Y nos da mucho para pensar. Y aquí, estas cosas son solo los bordes de tus caminos. Solo los bordes de tus caminos, Señor. ¿Qué conozco más? ¿Y cuál leve es el susurro que hemos oído de Él? ¿Quiere entender a Dios? Nos falta mucho. No solamente intelectualmente, espiritualmente. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es maravilloso, Job. Porque nos deja el Señor por arriba, en nuestra mente, en nuestra capacidad. No puede entender al Señor. Para eso está la fe. Hay cosas que nunca vamos a comprender hasta que lleguemos a la presencia de Él. Siguiendo con nuestro tema, después de la palabra de Job, para entender al Señor, para entender la Trinidad, ¿cómo la explicamos? Podemos nuevamente ratificar que Cristo se identificó como el Mesías con palabras, obras, dio a conocer su persona, sus credenciales. Vemos su autoridad sobre todo. Autoridad sobre todo. Y eso nos incluye a nosotros. Por lo que usted pueda ver y no pueda ver. Autoridad sobre todo. Nosotros con suerte podemos ver 1 metro para arriba y unos metros para debajo del mar. Imagínate la inmensidad del Señor. Todo lo puede ver. Y además algo que Él describe, que nos toca a todos personalmente. A cada ser humano de esta tierra, de este mundo. El Señor describe su misión. Él vino a esta tierra no a pasear, vino por una misión. Él describe la tarea encomendada. Y la descripción de su misión la encontramos en el corazón de nuestra lectura. Y coincide con la lectura de Isaías. Aunque debo hacer una salvedad ahí. El Señor le dio parte de la profecía de Isaías. Porque esa profecía de Isaías tiene doble cumplimiento. El Señor solamente leyó la primera con respecto a su primera venida como el Mesías. Después vendrá como juez justo. Y eso no quiere decir que va a perdonar. Juez justo. Así que la profecía de Isaías tiene doble cumplimiento. Lucas nos dice lo siguiente en 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí terminó el Señor. Ahí terminó su lectura. Isaías nos agrega a lo leído anteriormente lo siguiente. Y el día de venganza del Dios nuestro. Día o profecía que aún no somos testigos. Porque estamos viendo, vuelvo a repetir, a Cristo como el Mesías. Y día que espero, y ruego al Señor que todos los presentes, y las personas que yo tengo en mi corazón, que usted tiene en su corazón, que usted tiene en oración, que yo tengo en oración, tampoco lo sufro. Es un breve paréntesis para aclarar que lo leído por el Señor fue hasta cierto punto. Él explicó referente a su misión. El Señor nos habla que Él viene a dar nuevas y buenas noticias. Y nos indica una serie de padecimientos humanos. Nos habla de la pobreza, de la esclavitud, de la ceguera, del dolor, del sufrimiento, de la opresión. Él detalla una serie de males humanos que nos afligen hasta el día de hoy, no solamente los que nos aflijan a nosotros, para el pasado y para el futuro también. Los problemas del hombre son siempre los mismos, por décadas, siempre los mismos. El problema es que esos males que detalla el Señor
Casi siempre el mundo los asocia a dolores físicos. Es algo parecido al sermón del monte, que a menudo es mal interpretado, tergiversado. Por cierto, no hay nada imposible para el Señor. Puede sanar la parte física y lo ha hecho y lo hace, pero según su voluntad. No siempre el Señor otorgará sanidad física. Y eso lo vemos en Pablo, lo relató el pastor hace poco. Pablo robó 3 veces, dice. Y eso porque Pablo lo haya dicho 3 veces, porque robó muchas veces. Y el Señor no le quitó su dolencia. Los dolores estomacales de Timoteo. No nos vamos a comparar espiritualmente con Pablo y Timoteo. Y muchas veces le exigimos al Señor sanidad física. Lo puede hacer y lo va a hacer. El problema es que muchas veces le decimos, el médico me sanó. El médico me sanó. Y hay una iglesia entera rogando por eso. Muchas veces el mérito es de otro. Nunca exijamos a Dios algo que esté fuera de su voluntad. No lo va a otorgar. No lo va a otorgar. Oramos por las dolencias físicas. Claro que lo hacemos a diario. Pero más oramos por las dolencias espirituales. Por esas dolencias. Al Señor le podemos pedir y rogar por todo. Por todo. Pero téngalo claro que el Señor no satisface caprichos. Satisface necesidades según su voluntad. Si quiere comprarse unos zapatos de cualquier color, cómpreselo. Pero no se los pida al Señor. A veces lo tenemos al Señor como buzón, mandándole cosas, pide. Pero el pastor hablaba de 100 de agradecimiento. Notemos cuánto pedimos y cuánto agradecemos. Pedimos una lista larga, ¿no? Agradecemos una lista pequeña. Porque después de hecho el favor, o de hecho el milagro, como digo, el milagro no nos acordamos. Y el milagro es de cualquiera. De mi jefe que me dio el trabajo, de mi capacidad para la entrevista, del médico, no nos acordamos del Señor. En muchas ocasiones esto es bien fuerte. Y es bueno que nos golpee el corazón porque muchas veces estamos en eso. Lo personal es así. Y no creo que ninguno aquí se pueda excluir. En muchas ocasiones acudimos al Señor para satisfacer las condiciones físicas. Físicas. Como le recriminó la multitud cuando le dio comer a los 5,000. ¿Y qué le dijo el Señor? Vienen por el pan que les doy. No por la palabra que le estoy hablando. Juan 6:26, la alimentación de los 5,000. ¿Qué busco en Cristo? ¿Qué busco yo en Cristo? La pobreza no se refiere a una pobreza física aquí. Por lo menos aquí no se refiere a la pobreza física. El Señor usa un vocablo que tiene como significado agacharse, encogerse, mendigar. Ese es el aquí. Pero no es la pobreza física. En otros lados sí habla de la pobreza física. Aquí está hablando de una pobreza espiritual, de los que están conscientes de su gran necesidad espiritual, el opuesto a rico en orgullo. Pobres aquí se refiere a la persona que están conscientes que no pueden ofrecer nada a Dios, porque están conscientes de su incapacidad para agradar a Dios. De eso se está hablando aquí. ¿Qué te puedo dar, Señor, si no tengo nada? De esas personas se refiere. ¿Qué te puedo dar? Y de una u otra manera, todos los términos se refieren a eso, a la incapacidad que tenemos los hombres de agradar a Dios. Libertad a los cautivos. Todo el Evangelio es una proclamación de libertad. Todo. De la esclavitud del pecado, de la muerte, de la ley, de las obras. Imaginemos que estuvimos en la ley. ¿Cómo cumplimos la ley? Si salgo a la calle y cruzo mitad de cuadra, ya la ley no la cumple. Paso con semáforo rojo. Me pasa un automovilista por el lado y yo, no voy a decir qué, pero cumplir la ley. Imagínate lo que nos libertó el Señor, de cumplir la ley. Cuando uno reflexiona después de muchos años y nos atrevemos a mirar un poco para atrás, nuestra vida anterior, descubre que sencillamente uno estaba esclavizado. Estaba esclavizado.
En muchas cosas está esclavizado. Uno cree que andaba libre por la vida, así saltando como la gacela. ¡Qué libertad tengo! Pero uno cuando conoce al Señor dice, ¡qué esclavizado estaba por Dios! No me digan a mí que peregrinaba todos los años, 2 veces al año a cierta parte. No me digan a mí lo que es estar esclavizado. Cuando uno conoce al Señor y se da cuenta de la libertad que el Señor entrega, uno dice, Y se da cuenta de las cadenas que tenía. Tan pesadas eran las cadenas que ni siquiera se podía mover. Y yo decía, no, si ando libre por la vida. Y el libro de Gálatas lo explica tan bien. Ahí se contrasta la ley con la gracia. Las obras que nos gustan tanto. Y la fe. ¡Qué libertad! La maldición de la muerte frente a la bendición de la vida. La condenación por las obras frente a la justificación por la fe. A veces no nos damos cuenta realmente de la magnitud de la libertad que gozamos. Y no somos agradecidos. Hoy tengo libertad. ¿Tengo problemas? Claro que los tengo. El Señor nos dijo que las cosas iban a ser de alfombra roja, ¿no es cierto? Tengo los problemas, los solucionaré, pero tengo una libertad con el Señor. Sería muy recomendable recordar esas cosas a menudo, porque nos cuesta recordar. Porque se nos haría muy liviano decirle, Señor, heme aquí, mándame donde quieras. Aquí están mis dones, aquí están mis talentos, Señor, son tuyos. Hace conmigo lo que quieras. Pero nos da miedo hasta eso, decirle al Señor. Ay, que me va a mandar ya no le digo nada. Pero sería bueno recordarlo para decir, Señor, cuánta libertad me has dado. Dar vista a los ciegos. Quizás hay un versículo que en lo personal a mí me encanta. No es un versículo, es un pasaje. El ciego, que el Señor hizo barro y lo mandó al estanque de Siloé, que literalmente es enviado, lo ha predicado el pastor aquí. Las palabras en la Biblia nunca están de casualidad. El Señor lo envió al estanque de Siloé, enviado. Dar vista a los ciegos, y me encanta este pasaje. Y este hombre sufrió 2 interrogatorios por los fariseos. Ya no podían con él. Y está en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y ahí sí que me van a permitir que yo lea unos pasajes, aunque no todo, pero me fascina el pasaje porque nos identifica y me identifica personalmente. Juan 9, 24 al 34, voy a leer alguno, a lo mejor intercalado. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Volvieron, porque está la segunda vez, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Se referían a Cristo. Sabemos que Cristo es pecador. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Ahora veo. Él les dijo, yo os lo he dicho y no habéis querido oír. No habéis querido oír, le está diciendo el ciego. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Están hablando de Cristo. Respondió el ciego de nuevo y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sigue el relato maravilloso. Maravilloso ese relato. Este pasaje nos identifica a nosotros, a cada uno de nosotros. En lo personal me identifica mucho, porque yo era un ciego. Literalmente era un ciego, que no podía ver más allá de mis narices. Doy gracias a Dios que mucha gente aquí presente me habló, y después el Señor abrió mi vista. Y pude ver con más claridad lo que alcanzo a distinguir, obviamente.
Cuando más conoce al Señor, más ignorante uno se está volviendo. Que la inmensidad es tan grande. Literalmente, cuando uno no conoce al Señor, el Evangelio es locura. Y era locura para mí. 1 Corintios 1:18. Y yo creo que era locura para muchos de los que están aquí. Nuestro Señor puede curar cada dolencia. A veces nos quejamos de un dolor físico. Creo que los dolores del alma son más dolorosos aún. Y muchas veces los guardamos por años sin ponernos a disposición del Señor. A menudo caminamos por años con el Señor, circulamos detrás de sus pasos, andamos a la par con Él, pero llevamos una pesada mochila que muchas veces no nos deja seguir sus pasos. Déjeme decirle que el Señor puede llevar esa mochila, puede llevar ese peso, pero entréguesela. Si usted no se la entrega, el Señor no la va a llevar. ¿Cuántos de nosotros arrastramos traumas de repente de nuestra niñez, de nuestra adolescencia? Esas son las cosas que el Señor quiere quitar. Denos la capacidad de entender la libertad de nuestras cadenas. Pero a veces nos asociamos solamente a dolores físicos. Señor, me duele el dedo gordo, por favor, te pido, sáname. Y hay cosas mucho más profundas que el dolor de dedo. La pregunta no es que si el Señor puede curar mis dolencias, porque lo puede hacer. La pregunta debe ser otra. ¿Quiero realmente ser curado? Si quiere ser curado, acuda a los pies del Señor. El único que lo puede hacer, el Mesías, Cristo, Jesús, el Salvador, todos sus nombres nos hablan de algo. No pase otra semana recogiendo huevitos de Pascua. No pase otra semana, aparte que hacen mal, ya ni chocolate tienen. Pase el resto de su vida con Cristo. Es el llamado aquí. Jesús afirmó ser el Mesías esperado, lo testificó por medio de sus palabras y lo ratificó con la diversidad de señales y milagros que avalaron su persona y la autoridad otorgada por Dios mismo. Sí, avalaron. Pero Cristo vino a una tarea específica. Él vino a predicar nuevas y buenas noticias. El año agradable del Señor. Él vino a predicar de su reino eterno a usted y a mí. ¿Qué haremos con su palabra? Tal vez solo maravillarnos y admirarnos de su sabiduría como lo hicieron los oyentes hace 2000 años. ¿Seguirá siendo Cristo un personaje más de la historia? ¿O pasará a ser un personaje importante en mi propia historia? ¿Qué haré con sus palabras? ¿Las dejaré pasar una vez más? ¿O las tomaré o aceptaré para mí? Y el ofrecimiento del Señor sigue en pie. No son mis palabras, son las palabras del Señor. Yo no puedo invitar a nadie. Él los dice, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiere descansar? Acepte la invitación del Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Damos las gracias, Señor, por que alguna vez te identificamos como Cristo, como Mesías, Señor. Abrístenos nuestra vista, Señor. Realmente éramos ciegos. Sacaste mi esclavitud, Señor. Curaste cada una de mis partes, Señor. A veces tuve que llorar, Señor, y lo reconozco. Pero realmente, Señor, es maravilloso, Señor. Te agradezco la capacidad que nos diste, Señor, de abrir ese velo que nos puede permitir ver con claridad, Señor. Padre Celestial, si hay alguien aquí que aún no lo ha hecho, Señor, te pido tú, habla tú al corazón de él. Gracias te damos por la bendición de poder seguir escuchando libremente tu palabra, Señor, de seguir explicándola, de seguir leyéndola, orando, Señor, porque realmente cada día se hace menos, Señor. Gracias todavía porque permiten eso, Señor. Y gracias por la eternidad que ya nos has dado, Señor. Aunque no la estoy viviendo, ya, Señor, la miro desde lejos, Señor. Miro desde lejos la meta, Señor. Ayúdame a correr como debo correr, Señor. Te agradezco todo en Cristo Jesús. Amén.